Hola a todos jóvenes, bienvenidos. El día de hoy nos encontramos con el gran maestro Lucio Muniain. Muchas gracias, Abraham. Maestro, ¿cómo has estado? Todo sereno hasta hoy. Excelente. El día de hoy nos amanece nublado en Ciudad de México. Espero que cuando estén viendo este video ya haya salido el sol. Maestro, platícanos, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Pues hoy vamos a ver esta obra de Cadaval y Sola Morales. Yo la conocí gracias a que aquí tenían su departamento y aquí vivían. Y al final es estas obras que pasan mucho en la colonia Roma. Él ha hecho varias, que es este primer edificio que es pues, una casona vieja con un buen jardín atrás, en donde aquí se construyó, se respetó ese primer pedazo de la casa con ciertas intervenciones y luego con un edificio nuevo de departamentos atrás. Y siempre ellos, una de las cosas que admiro muchísimo de ambos, pues esa sutileza de yo me voy más si quieres para la escultura y menos a la arquitectura. Ellos tienen un balance ahí, pero son finos los niños, finos. Se puede ver en esa cornisa o ese saliente, ¿verdad? De la casa original que contrasta mucho. Así es. Como que tratara de no estar ahí, ¿verdad? Y al final se trata de casas complicadas porque la casa, ya por ningún motivo, por ese acceso que ven ahí, pues no cabe un coche, ¿no? Entonces en este caso no hay coches. Y eso podremos decir, híjole, es que cómo no le pusieron coches, ¿qué va a pasar con los coches? Al final creo que el fomento del uso, del no uso de coche, me parece fundamental. Y sobre todo porque el personaje que compra aquí o que renta aquí no tiene coche. No tiene coche, definitivamente. Así de fácil. Interesante, ¿eh? Entremos. Bienvenidos a la Roma, jóvenes. Y entonces, ¿estas entradas eran para los caballos? ¿O carruajes o qué? En los Siempre, 20s. porque igual, por más que tuvieras autos hace 60 años, pues eran unos coches que no cabían aquí ni de chiste, ¿no? Un cochecito chiquito, debe de tener 3 metros de ancho. Es bien interesante cómo empieza la intervención, ¿verdad? Con la madera, el primer portón, ¿verdad? Que te recibe. Y ahí ya se puede ver esa losa que no es original, ¿verdad? No es original y si te fijas también hay una estructura aquí que es la que contiene la puerta, que pues es esta pata también que es nueva, ¿no? Ah, claro. Claro, ahí agrega engrosa el muro agregando una super columna. Así es. Entiendo. Qué bonito cómo pinta de ese color como hueso de ladrillo. De acuerdo. Entonces, la casa original, ¿que hasta dónde llegaría? Hasta allá. O sea, tienes aquí como esta cosa que sigue, pero, o sea, la estructura original llega a esta esquina. Entonces, como que la repetición de los castillos y Dalas y Traves, etcétera, pues se repite un poquito en todo. Y ahí se ve una calidad de tabique y acá otra, ¿no? Pero... Ah, ya te entendí. O sea, todo esto lo hacen simulando la estructura original. Exactamente. Por eso le dan ese lenguaje. Y ahí ya se puede ver todo este nuevo elemento, el volumen, soportado por todas estas columnas de acá. Entonces tienes las dos texturas de arquitectura, porque tienes, por un lado, esta que simula esa casa que había, y tienes luego arriba con otro color, ya pues esta arquitectura más nueva, ¿no? Más... Interesante que se fueran por el negro. Sí, entonces, un contraste bonito para mi gusto. Y entonces todo esto era jardín. Todo esto era jardín. Aquí atrás, para que veas, si no había nada. Si te fijas, también es otro lenguaje del tabique, ¿no? Ah, claro. Pero aquí ya se puso perfecto. Es como si este quizás sí era muro original, ¿no? Por lo visto, tiene esta parte que ya iba abajo de piso, ¿no? Si te fijas el piso, si bajamos un poquitín.
pareciera como el cajón de cimentación hecho de piedra, ¿no? Ajá. ¿Y los roofs son para todos o son para los departamentos? Fíjate que ahí no me he metido tanto. Habrá que ver si podemos subir por las escaleras. Pero vamos a conocer el departamento, porque el departamento, jóvenes, es una joya. Este es un proyecto ganador de premios. Premios De nacionales, varios. internacionales, mundiales. El premio FAD. Fíjense. El manejo de los materiales es muy bueno, porque usa distintos y todos armonizan increíble. Y luego con esa sencillez, ¿no? Pues ves este barandal hecho de varillas, con este detalle de cómo lo atornillas y lo que fuera, pero al final, pues un barandal hecho de varillas. Son varillas de 5 octavos. ¿Y esto qué será? Pues esa es una especie de celosía que tapa a lo mejor una serie de instalaciones o lo que fuera. Ok. Que se vuelve esta pues, especie de escultura como remate del muro, ¿no? Se ve bastante bien y luego el colorcito que le da. Sí, vamos a ver en el proyecto que utiliza mucho, bueno, madera en este caso. Fíjense, por ejemplo, la puerta ahí. Y luego esos contrastes, ¿no? Que tienes este concreto con esta cimbra de este tipo, que le da una textura bien bonita, ¿no? Y el contraste con esa puerta ya toda pulcramente pintada, ¿no? Eso ya te dice cosas, jóvenes. Luego las jardineras. ¿Cómo logran hacer tantas jardineras por todos lados aquí en la Ciudad de México? O sea, ¿quién la riega? ¿Dónde gotea? Ahí. Esa es una gran pregunta. Sí. Genial. A ¿Aquí, ver, aquí mero? sí. Fíjense, vamos a detenernos aquí un poquito en esta toma. ¿Cuánto mides, maestro? 1,84, esto va a tener 1,90 y pelitos. Así, más o menos. Y este es pues esta parte en donde logra estos dos niveles con la casona vieja, ¿no? Que tenía un espacio grandote. Entonces entras a este primer vestibulito donde está el baño de visitas, el tabique expuesto. Pero es súper arriesgado, ¿no? Pero al mismo tiempo súper inteligente. Sí, pues sí. O sea, porque es pequeño, pero luego me gusta mucho cómo crece aquí. O sea, porque eso es un pasillo de 1,10, 1,05. Pero como aquí crece rápidamente. Tiene esta parte que al final, con todo este sistema de guardado, siendo un departamento relativamente chico, pues sí, te digo que son especiales los Cadavales y Solas Morales. En ese sentido, siempre es una precisión como muy curiosa en donde el espacio se siente muy bien, con todo y que, como te digo, yo no puedo estornudar muy duro, ¿no? Porque me puedo agujerar el cerebro. Fíjense, por ejemplo, cómo resuelve el baño. Súper elegante. Ahora utiliza un tabique, ¿verdad? Cerámico tipo ladrillo, cubiertas de mármol, 2 cubiertas de mármol juntas para darte el espesor. Obviamente debe haber una subestructura que está cargando la cubierta de mármol. Me gusta cómo sube la altura del zócalo para darte como ese backsplash, el espejo. Y fíjate la ventana. La Sí. ventana da a la parte de atrás de la esculturita esta azul. O sea, logras ver un poquito, ¿no? Pero al final es esa parte donde te tapa de parte de fuera, ¿no? Claro, la resuelve muy bien. Le da la ventilación natural y no le ensucia el recibimiento, ¿no? La recepción. De acuerdo. Fíjense, la regadera compacta, pero buena. Un sardinel muy importante ahí, que no le importa dejar para que nunca se salga el agua. Y el piso, por ejemplo, ¿no? Este es un piso cerámico, Así es. probablemente interceramic, pero esta ya es la madera característica de la Ciudad de México. Sí, la veo muy perfecta de ser una madera de ingeniería que tiene pues también esa condición de verlo como espejo, ¿no? Y creo que este departamento le viene bien esa pulcritud por el tamaño, ¿no? O sea, con todo y que tienes aquí el lujo acá, pues es esa altura, ¿no? Y bueno, obviamente tienes la vista a la calle en un nivel como medio nivel, cosa que le ayuda, pero siento que ese contraste es el que de pronto cuando tienes esta pulcritud y esto, pues hay siempre una cosa muy agradable ahí, ¿no?
O también el concreto aquí, ¿no? El concreto, fíjate, se ven los PTRs. Se ven estos, que sí, es lo que carga la losa. Y al final, creo que para hacer el vestibulito del lugar, pues admite una altura así de apretada, ¿no? Y luego todo pintado de blanco. Pero fíjense esto, de repente pasas por esta transferencia negra, ancha. Y aquí es donde está la magia, ¿no? Ajá. Y sobre todo cuando ya comparas esas dos alturas, en donde todo queda así de abierto, sí es bien bonito el departamento este. Pues Cadaval, Sola Morales, pues ya que digo. Saludos a los maestros. Vean qué belleza, ¿no? Vean. O sea, me encantó cómo juntó todo este eje de mobiliario, lo hizo closets, lo hizo cocina y lo arregla en el vestíbulo y por eso se siente todavía esa profundidad mayor al entrar. Y algo tiene la escala de la cocineta que por algún motivo no ves esa cosa que te da mal hecha la cocina, ¿no? La cocina pues, es la parte más doméstica, si tú quieres, que puedes mezclar con la sala o el comedor o los cuartos o lo que fuera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ves la cafetera o el tostador o el papel o la jerguita o el jaboncito, ¿no? Siempre hay como todos estos elementos que hacen que se ensucie, ¿no? Pero al final como se une a este mueble negro, que es un poco, ya lo ves de reojo, nunca está, no sé cómo decírtelo. Y entonces la sala y comedor como que se vuelven este espacio mucho más limpio, ¿no? Con todo y que está la cocina más abierta que ninguna, ¿no? Claro. Y me gusta mucho este gesto. Es económico e inteligente, porque no es un refrigerador panelable, que son generalmente de 100,000 pesos para arriba. Uh-huh. Aquí le hace una puerta de triplay pintada de negro y te cumple perfecto el esconder esos dos elementos que muchas veces no nos gusta ver en la cocina. Y esa parte, ¿no? Que cuando estás en el trabajo en la cocina, por supuesto esa puerta puede estar abierta en todo momento, con el refri que estás abriendo y cerrando, con el microondas que está arriba, pero otra vez queda como lo suficientemente limpio para tener un lenguaje como mucho más agradable y sereno, ¿no? Y me gusta mucho que de aquí se vea todo, ¿no? O sea, aquí tienes el departamento, pues está el baño, y está el cuarto, y está el cuarto de tele, hay otro cuartito aquí, la escalera como diminuta, todo eso me parece hermosísimo. Y que la pinta de negro también, como lo que dices, otra vez tratando de que no cuente, de que la veas, pero no mucho. Y ese barandal así de transparente también, como para que también el espacio cuente más. Me gusta muchísimo. ¿Y qué opinas de los postigos? Los postigos... Pues me gusta mucho porque tienes esta condición en donde si no te da De hecho el vidrio algo tiene porque de afuera no se ve mucho para adentro, ¿no? Uh-huh. Pero pues así ya te ven cero, ¿no? Y tienes la luz todavía, ¿no? Y ves lo bonito del árbol, yo qué sé. Entonces, para mí este tema de postigos me encanta, ¿qué te digo? Sí, están geniales. Y luego blancos. O sea, los pinta blanco del mismo color del muro para que no cuenten. Para que no cuenten. Sí, me gusta muchísimo. Hasta la colocación de las obras de arte, ¿vale? Como que todo está... Y si te fijas, aquí es lo que platicábamos en la entrada. Pues esa esquina, esta columna de acá, y hay otra. Hay como muchas, ¿no? Uh-huh. Que están ahí ya te entendí. Camuflajeadas, ¿no? Claro, tienes una grandota aquí en medio, ¿no? Tienes toda la razón, ¿eh? Pero no cuenta como estructura, ¿no? Esa es la parte donde, por eso quizás comulgo tanto con Eduardo, ¿no? Que siempre cuando platicamos de este tema, como que este tema riguroso de tenerla, claro que hay una estructura que sirve y funciona, pero lo importante es el otro, ¿no? Ese tema de no, es que yo quiero que se vea la estructura para que se entienda la casa mejor. Uh-huh. Pues sí, más bien le voy más al Tao de la arquitectura, ¿no? En donde no sabemos, imagínate las cargas gravitacionales que hay aquí donde estamos en este minuto y nunca nos damos cuenta, ¿no? Porque ahí están. Y aquí arriba no sé cuántas toneladas hay arriba de mí, ¿no? Entonces, el ocultar eso también pues te permite tener un departamento con este lujo, ¿no? Que lo resuelve todo. Fíjense, por ejemplo, ¿qué hay detrás
de esa puerta negra. Porque seguimos en el 1.92, 93. Exacto. Adelante. Pero esa es otra vez, ¿no? Eso también es de Casillas, ¿no? Casillas siempre decía que una terraza pues tiene que ser así, ¿no? Porque en el momento en que estás sentado, gozando de una comida, lo que fuera, pues eso te acoge increíble, ¿no? Bueno, aquí estás horizontal, ¿no? Por lo general es un lugar donde vas a estar un porcentaje altísimo horizontal, por lo cual se permite pues, tener una altura así de apretada, ¿no? O sea, se siente muy rico este cuarto, ¿no? Sí, y es el más calientito de la casa, he de decir. Y otra vez los postigos, controlando toda la iluminación. Y los materiales, fíjate cuántos materiales hay en la composición. Y ninguno se pelea con el otro. Pues esa es fácil al final del día porque tienes materiales que de alguna manera sí son, ¿no? O sea, la madera, tabique expuesto. De pronto hay tabique pintado de blanco o hay color negro. O de pronto hay tabique sin pintar. Exacto. Entonces... Y de pronto hay cemento. Y de repente hay cemento, ¿no? Y fierro pintado de negro. Y de repente hay closets blancos. Pero también de repente hay closets negros. O sea, es bien interesante porque hay muchos materiales, pero todos están en armonía. Pero más que muchos, no sé qué pienses, tenemos blanco y negro. Ajá. De entrada. Y luego tenemos concreto aparente, tabique aparente y madera aparente, ¿no? Sí. Entonces son esos tres materiales que son como son. Ajá. Y estos otros que son los que pone como la paleta de color. Entonces, tú vieras la paleta de color, creo que pues tiene una congruencia fina, ¿no? Está bonito. Por el número de material, sobre todo por el número de colores que son, ¿no? Es que me gusta eso que dices también de la paleta de colores. O sea, al final, si tú ves la paleta de colores aquí, Ajá. pues podrán ser 6, Sí. pero están en armonía. Exacto. ¿Verdad? Y es que fíjense muy bien cómo lo hace. O sea, podríamos decir que el ladrillo no cuenta, porque está en su estado puro. Exacto. ¿Verdad? Quizá el ladrillo blanco sería el primero, entonces de repente ya tienes estos closets blancos como un color, y el negro, pues prácticamente si ni te digo ni lo ves, porque se ve como una sombra. Exacto. Y fíjate cómo la estructura, toda ella, esa sí está planada, pintada de blanco. Que puede ser una columnita por acá, otra que está aquí atrás. Pero aquí nomás vemos esas dos, ¿no? Pero hasta por allá afuera, ¿no? Como que la única parte aplanada, pintada de blanco es la estructura. La vertical, sobre todo. Ah, está perfecto. Y los closets increíbles ahí, todos acomodados. Fíjense, en este sentido unos. Sí, en este grueso, ¿no? Ajá, en este grueso otros. Tienes closet de un lado y del otro, ¿no? Y todo, o sea, esto es súper fino para que lo analicen bien. La puerta tiene este pequeño resaque para que quede al plano, ¿verdad? Si te fijan, no hay jaladera. La jaladera es un resaque en el triplay para que consigas esto, ¿eh? Y ni siquiera es una laca tan fina, pareciera que es una... Pues sí, es una pintura mate, ¿no? Ajá. Muy, muy bien. Entonces, sí, curioso cómo en este espacio tienes una altura increíble. Y se da el lujo de hacer esa división con una losita que debe tener 10 centímetros, que es como está IPR, no sé si sea C, que contiene esa losa, ¿no? Entonces es una microlosa con ya no sé si tenga plafón o no, pero pues se da el lujo de decir, bueno, pues si tenemos casi 2 metros en los dos lugares, funciona. Espero que no vengan basquetbolistas. Claro, no creo que haya plafones, ¿verdad? Porque estarías perdiendo. Me parece que debería de haber, por lo plano que es, ¿no? Ok. A ver, subamos por esta escalera, que otra vez madera, cemento, negro y blanco en armonía. Esta pasaría a ser la recámara secundaria. Aquí se siente un poco más bajo, ¿verdad? Aquí se siente más bajo. Sí, mira. Aquí ha de tener 1,83. Me falta 1 centímetro para estar cómodo. ¡Qué loco! O sea, literal, ahí sí tienes que andar un poquito encorvado. Sí. Un poquito.
Pero bueno, esa parte de tener este lugar en donde das pues este servicio hasta cierto punto, que es tener una recámara, tener el pasillo, tener el baño, tener todo, pues se puede. O sea, porque por más que esté así, pues bueno, andaré un poquito jorobado, sobre todo si me voy a quedar aquí un ratito. Oye, si en la noche me levanto muy rápido al baño y no me acuerdo de esto, pues bueno. Creo que a partir de ese día no lo volveré a olvidar. Pero está increíble porque esto es seguridad, que la seguridad te la da el conocimiento. O sea, aquí los arquitectos le dijeron al cliente, no pasa nada. O sea, no es 1.90, pero de todas maneras no pasa nada. Le sacas las otras recámaras aquí. Y otra vez, la escala que te da el espacio estando aquí sentado como estoy, pues es la valiosa, ¿no? Porque así es como estás en este lugar, o tirado en este sillón viendo la tele, o en este escritorio, ¿no? Bien bonito cómo se lee la calle desde aquí. No sé. Es una belleza. Una belleza. Se debe de tener... el perro ya me está chocando. O sea, esto debe de ser un 80. Sí. Vean el baño. Vean qué bonito. O sea, y estas lógicas me gustan. Ya ves que últimamente se han puesto de moda las puertas de piso a techo. Ajá. No importa que mida 4 metros de alto, la puerta va de piso a techo. Pero me gusta más que la puerta a la altura tenga más que ver con la altura del espacio, ¿sabes? Entonces, aquí tiene toda la lógica del mundo, ¿verdad? ¿Cómo le vas a poner cerramiento? No, aquí sí ya estaría complicadísimo. Pero se ve súper bien. Y hacen un muy buen baño aquí de unos 50 por 220. Y que esto, bueno, quién sabe si esto forrado sea una columna. Puede ser y hace sentido por esta de acá, ¿no? Fíjense el detallito, como la cejita de la puerta es el mismo tablón. Claro, por esa de ahí. Esta de aquí y esta que hace esta escuadra curiosa, ¿no? Ah, es una L. Ya bajo un escaloncito y hago... Ya no hay riesgo. Pero es hermosísima la sección de este espacio. Es raro encontrarte un lugar con esa escala humana tan grabada, ¿no? Uh-huh. Como que siempre hay esos pecaditos de no le vayas a dejar de 1.93, déjale de 2.10 por lo menos. Entonces, entiendo el punto. Sin embargo, cuando la arquitectura se parece más a tu cuerpo, pues es un poco como la música, ¿no? Cuando más se parece es cuando más la gozas y cuando más la entiendes, ¿no? De acuerdo. Una belleza, la verdad, una belleza. ¿Cuántos metros cuadrados te gusta que tenga el departamento? ¿Unos 100? Serán. Te iba a decir hasta menos. Menos, ¿verdad? Esos 90. 90. Sí. Este ejercicio está bueno, ¿eh? Vamos a salir más a conocer arquitectura juntos. Está genial. ¿Cuáles serán las redes sociales de Sola Cadaval y Sola Morales? Sé que ya están separados. Fueron socios muchos años. Pero nada, ya ves que ahorita las bondades de las redes sociales es muy fácil. Eduardo Cadaval, que anda, sé que los dos tienen trabajo o aquí o en Barcelona, y sé que andan haciendo cosas por todos lados. Muy exitosos, chamacos. Saludos, maestros. Esperemos que nos toque coincidir pronto para que expliquen alguna de estas bellezas. Aquí podemos ver algunas de sus obras. Ahí lo ves en el póster ese que se ve allá también. ¿Cuál? El que tiene mucha tipografía, pues ve nada más, ve a sus amiguitos. Jim Gang, Billy Chen y Todd Williams, Angelo Bucci. Ahí estaban Cadaval, Sola Morales. Las cosas bien. Son pesos pesados. Exacto. Arquitecto, ¿cuáles son las redes sociales para que lo puedan contactar también usted? Pues igual. Con que pongas en Google Lucio Muniaina te sale todo.
Buenísimo. Muchísimas gracias, maestro, por estar Al acá con contrario, nosotros. qué honor estar aquí con este lugar tan bonito y veámonos pronto, Abraham. Nos veremos en la siguiente. Cota Paredes, adelante.